Haber traicionado a los de tu clase solo porque poseen un don es imperdonable. Merecen hervir en el sulfuroso infierno por siempre. Barnabas Collins, un hombre joven, apuesto y poderoso, rompe el corazón de una sirvienta que resulta ser una bruja. Como venganza, ella asesina a sus padres, condena a su amada Josette a la muerte y lo transforma en un vampiro, enterrándolo con vida. 2 siglos después, en 1972, Barnabas despierta en un mundo irreconocible y regresa a su mansión, ahora habitada por sus descendientes, decidido no solo a adaptarse a la década de los 70, sino a enfrentar a la bruja que lo maldijo y liberarse de su hechizo. Hablo de la película Sombras Tenebrosas. Y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. Sigamos. Todo inicia en 1760, en Liverpool, cuando la familia Collins deja Inglaterra para expandir su imperio en el Nuevo Mundo. Antes de partir, el joven Barnabas conoce a Angelique Bouchard, quien se enamora de él, aunque su madre, una poderosa bruja, le prohíbe relacionarse con la nobleza. Los Collins se establecen en Maine, donde fundan un exitoso negocio pesquero y dan origen al pueblo de Collinsport. Con el crecimiento de su fortuna, construyen durante 15 años su gran mansión Collingwood. Años después, Angelique reaparece y al ser rechazada por Barnabas, usa la magia negra para vengarse, causando la muerte de sus padres. Barnabas se obsesiona con las maldiciones antiguas mientras vive un amor verdadero con Josette Duprez. Celosa, Angelique hechiza a Josette y la conduce al Monte de la Viuda, donde se arroja al mar. Barnabas intenta salvarla, pero también salta y es condenado por Angelique a una vida inmortal como vampiro. Finalmente, Angelique pone al pueblo en su contra y Barnabas es capturado y enterrado vivo en un ataúd. 196 años después, en 1972, Maggie Evans viaja a Maine para postularse como institutriz en Collingwood. Durante el trayecto adopta el nombre de Victoria Winters. Al llegar, es llevada a la mansión, donde se presenta ante Willie Loomis, el encargado del mantenimiento de la casa. Mientras recorre la enorme y casi vacía casa, queda impresionada por su tamaño. Victoria observa un retrato de un hombre elegante y pregunta quién es. Willie solo sabe que pertenece a una época en la que los Collins eran muy ricos. La matriarca Elizabeth Collins Stoddart interviene y aclara que se trata de Barnabas Collins, a quien considera el mejor hombre de la familia. Elizabeth da la bienvenida a Victoria y le explica que la mansión tiene unas 200 habitaciones, aunque muchas están cerradas. También le menciona a los actuales integrantes de la familia, su hija Caroline, su hermano Roger, su sobrino David, Willie, la señora Johnson y la doctora Julia Hoffman, quien probablemente duerme tras otra de sus resacas. Al preguntarle por la madre de David, Elizabeth responde que murió en el mar cuando él tenía 3 años, una pérdida que aún no supera. Por ello, años atrás contrató a la doctora Hoffman para tratarlo. Tras entrevistar a Victoria, Elizabeth queda satisfecha con sus respuestas. Caroline es presentada a Victoria y con ironía le desea suerte, asegurando que ninguna institutriz ha durado con David. Durante la cena, Roger y la doctora Hoffman se unen al grupo. Esta última acusa a Victoria de mentir, pero Elizabeth la defiende. La llegada de David, disfrazado de fantasma, rompe la tensión. Molesto porque no logra asustar a Victoria, es presentado como su alumno. Un comentario cruel de Caroline provoca que David revele un secreto que la avergüenza. Más tarde, Elizabeth explica que la fortuna familiar provino de los mariscos. Aunque la antigua fábrica ya no existe, aún conservan algunos barcos pesqueros. Caroline, fiel a su actitud mordaz, interrumpe para señalar que se trata de embarcaciones viejas y oxidadas que nadie desea contratar, y añade con crueldad que la madre de David se encuentra en el fondo del mar, en alguno de esos barcos. David reacciona con firmeza y afirma que su madre no murió, pues la siente y la oye hablarle constantemente. Victoria interviene y sugiere que los fantasmas podrían ser personas de otra dimensión, perceptibles solo para quienes tienen una sensibilidad especial. Antes de que la conversación se vuelva inquietante, Elizabeth la interrumpe con cortesía. Más tarde, en su habitación, Victoria ve una figura bajo una sábana. Cree que es David, pero al descubrirla se encuentra con el fantasma de Josette, quien le advierte enigmáticamente que él va a venir. Sin sorprenderse, Victoria sigue al espectro, que desaparece tras caer de un candelabro. Al mismo tiempo, unos obreros descubren un antiguo ataúd encadenado. Al abrirlo, una criatura surge y mata a todos, saciando su sed de sangre tras 196 años de encierro. Barnabas, ya liberado, se enfrenta a un mundo completamente desconocido. Al ver un cartel de McDonald's, cree que se trata de una referencia a Mefistófeles, un demonio, y continúa su camino con cautela. Más adelante observa las luces de un automóvil acercándose y, convencido de que se trata de otra entidad demoníaca, interpreta los faros como los ojos del mismísimo
mismísimo diablo que viene a arrastrarlo hacia su juicio final. Se prepara solemnemente para que Lucifer reclame su alma, pero el conductor, que circula a gran velocidad, solo le toca la bocina y le grita un insulto por atravesarse en medio de la carretera. Aún atónito por la modernidad que lo rodea, Barnabas continúa caminando hasta que finalmente llega a Collingwood. En el jardín encuentra a Willie Loomis, completamente ebrio. Barnabas lo hipnotiza y le pregunta si la familia Collins aún existe. Willie le responde que sí, que quedan 4 integrantes. Luego Barnabas pregunta el mes y el año. Willie le informa que están en octubre de 1972. Ambos entran a la mansión y Barnabas comienza a describir con detalle cada rincón que observa, hablando de la arquitectura, los materiales exquisitos y el origen de cada elemento. Caroline, recostada en el sofá, lo observa con desconfianza y comenta que parece estar fuera de sí. En ese momento entra Elizabeth, quien ordena a Caroline y a David que se alejen de ese hombre. David le dice que él afirma llamarse Barnabas Collins. Elizabeth conduce entonces a Barnabas a otra habitación para hablar en privado. Le advierte que, si se trata de una broma o de un intento por obtener dinero, ha sido mal informado. Barnabas responde que su sospecha es comprensible. Un extraño que asegura ser un pariente lejano siempre despierta dudas, y más aún cuando se trata de una familia marcada por la oscuridad y antiguas desgracias, en clara referencia a la maldición que pesa sobre los Collins. Elizabeth rechaza sus palabras, asegurando que las historias de brujas, fantasmas y vampiros no son más que mitos sin fundamento. Barnabas, sin embargo, le dice que puede demostrar que es diferente. Le aclara que no ha regresado en busca de dinero, sino con la intención de aportarlo, y añade que conoce el cuerpo de la mansión tan bien como el suyo propio. Acto seguido, le revela a Elizabeth un pasadizo secreto oculto en la casa, probando de este modo que él es, en efecto, Barnabas Collins. Finalmente le confiesa su verdadera naturaleza como vampiro, asegurándole que la familia Collins no debería temerle. Ambos caminan por el pasadizo oculto, mientras Barnabas le explica que su padre poseía una extraordinaria habilidad para diseñar corredores secretos y habitaciones ocultas. Desde niño, él mismo se propuso descubrirlos todos, aunque admite que aquel siempre fue su favorito. Su padre solía repetir que la familia era la verdadera riqueza, aunque por supuesto Barnabas nunca se opuso a la existencia de otros tipos de fortuna igualmente valiosos. Acto seguido, le muestra a Elizabeth una sala repleta de joyas, oro y otros tesoros. Con firmeza, le deja claro que piensa quedarse y retomar su lugar dentro de la familia, mientras Elizabeth reflexiona sobre cómo, durante todo ese tiempo, creyó que los Collins habían vivido sumidos en la miseria. Una vez convencida de que se encuentra frente al auténtico Barnabas Collins, Elizabeth le pide encarecidamente que mantenga su identidad y su verdadera naturaleza en secreto, con el fin de proteger a los niños de una verdad que considera demasiado peligrosa para ellos. Al día siguiente, durante el desayuno, todos los miembros de la familia se encuentran reunidos alrededor de la mesa y observan a Barnabas con evidente extrañeza, tanto por su presencia como por la forma en que se expresa. Elizabeth lo presenta oficialmente como un pariente lejano proveniente de Inglaterra, Barnabas Collins III. Él les comunica que, con su regreso, también retornará la fortuna familiar y que se propone recuperar el negocio que durante generaciones sostuvo a los Collins. Roger, sin embargo, adopta una postura pesimista y le señala que Angie controla la mayoría de los barcos en Maine y se ha apoderado de casi todos los puertos de la costa este. Barnabas responde con determinación que será precisamente allí donde comenzará su labor, decidido a devolverle al negocio familiar la antigua gloria que alguna vez tuvo. En ese momento entra Victoria al comedor y Barnabas queda visiblemente sorprendido. Al observar su rostro, la confunde por un instante con su amada Josette, debido al extraordinario parecido entre ambas. David interviene y aclara que ella es Vicky, además de comentar que, al igual que él, cree firmemente en la existencia de los fantasmas. Por otro lado, vemos a Angelique, conocida en todo el pueblo como Angie, quien ha amasado una considerable fortuna gracias al negocio pesquero. Su apariencia permanece intacta a pesar del paso del tiempo, ya que es una bruja inmortal. Al ingresar a la fábrica, se entera de los sucesos ocurridos la noche anterior. 11 obreros han sido hallados muertos en el bosque, cerca de la Ruta 9. Angelique intenta restar importancia al hecho y afirma que siempre ocurren accidentes, pero sus empleados le aclaran que esta vez no se trató de un infortunio común. Un individuo desconocido les arrancó la garganta a las víctimas. Esta revelación enciende una señal de alarma en Angelique, quien se dirige de inmediato al lugar de los hechos. Allí descubre una tumba con la lápida vacía, lo que confirma sus peores sospechas. Barnabas ha regresado. Sin perder tiempo, se dirige a Collingwood. Es Willie quien le abre la puerta y Angelique exige hablar con Barnabas Collins. Elizabeth
Elizabeth interviene y asegura que él se encuentra dormido, pero Barnabas aparece poco después, produciéndose así el reencuentro entre ambos tras más de un siglo. Barnabas conduce a Angelique a la sala de dibujo para conversar en privado. A pesar de la profunda furia que siente por haber sido encerrado durante tantos años, Angelique lo besa y con un tono descaradamente coqueto le recuerda que en ese lugar solían divertirse mucho. Barnabas la confronta con amargura, reprochándole el asesinato de la mujer que amaba y la maldición que lo condenó a una eternidad de sufrimiento. Angelique, imperturbable, le informa que ahora controla Collinsport como una figura destacada de la comunidad y que es ampliamente admirada por todos, por lo que él no puede hacer nada en su contra. En contraste, lo describe como un simple extraño que huye del sol y termina marchándose sin mayor preocupación. Más tarde, Barnabas conversa con Elizabeth, quien se muestra sorprendida al descubrir que Angelique es una bruja. Barnabas se siente desanimado, pero Elizabeth intenta infundirle ánimo recordándole que, a pesar de todo, él luchó hasta el final y que cuando ya no hubo otra opción, solo quedó encerrarlo en un ataúd de hierro para impedir que continuara peleando. Ahora, sin embargo, tiene una nueva oportunidad para enfrentarse a su destino. Con renovada determinación, Barnabas le asegura que esta vez luchará. Haciendo uso de las joyas que había guardado durante tantos años, Barnabas financia múltiples reparaciones tanto en la mansión como en la antigua fábrica que había permanecido abandonada. Angelique, molesta y vigilante, observa el renovado funcionamiento del lugar. Posteriormente, Barnabas recurre a la hipnosis para arrebatarle a Angelique varios de los pescadores que trabajaban para ella, debilitando así su control sobre el negocio. Al día siguiente, Barnabas permanece inmóvil, observando con evidente temor una lámpara ubicada en la habitación de Caroline. La doctora Julia Hoffman se percata de su actitud y le pregunta por qué mira hacia la habitación con tanta inquietud. Barnabas señala el objeto y quiere saber qué es esa cosa, a lo que ella responde con naturalidad que se trata simplemente de una lámpara. Él, sin embargo, comenta que le parece una urna de sangre palpitante. Ante su desconcierto, Julia lo conduce a su consultorio y le pregunta si sabe lo que es un psiquiatra. Barnabas le confiesa que esa palabra le resulta completamente ajena y que incluso cree que podría tratarse de algún manjar americano. Julia sonríe y le explica en qué consiste su profesión, revelándole que ella es psiquiatra. A continuación, Julia lo hipnotiza y de ese modo descubre su verdadera naturaleza vampírica. También se entera de que Elizabeth ya conocía ese secreto, lo que la enfurece profundamente. De inmediato se dirige a confrontar a Elizabeth, a quien acusa de encubrir a un asesino, recordándole que Barnabas admitió haber acabado con la vida de los hombres de la obra. Elizabeth le responde con firmeza que si siente el más mínimo amor o respeto por la familia Collins, deberá guardar silencio. Por otra parte, Barnabas busca consejo en Caroline sobre cómo conquistar a Victoria. Caroline le sugiere que probablemente a Victoria le gustan los Carpenters. Barnabas, confundido, interpreta que se refiere a trabajadores de la madera. La verdad, este Barnabas es muy gracioso. Caroline le aclara que se trata de un grupo musical. Le aconseja que, si realmente quiere salir con Victoria, debe abandonar su actitud rígida y relacionarse con personas normales. Siguiendo ese consejo, Barnabas se reúne esa misma noche con un grupo de hippies y conversa con ellos acerca del amor en los tiempos modernos y sobre cómo podría enamorar a Victoria. Sin embargo, su autocontrol no resiste por mucho tiempo y termina acabando con todos ellos para saciar su insaciable sed de sangre. Al día siguiente, la doctora Julia le propone intentar curar su condición vampírica mediante un tratamiento experimental basado en transfusiones de sangre. Más tarde, Barnabas da un paseo con Victoria, quien le comenta que David lo admira profundamente y que pasa gran parte del tiempo hablando de él y de su madre. Barnabas aprovecha la ocasión para preguntarle si cree que David realmente puede ver a su madre fallecida. Victoria responde que una parte de ella piensa que se trata de un niño solitario que busca consuelo, pero otra parte cree que existen cosas en el mundo que aún no comprendemos del todo: la magia, la muerte y el destino. Considera que mientras esa creencia le brinde felicidad, no importa aquello en lo que decida creer. Mientras tanto, Angelique se muestra profundamente molesta por el regreso de la familia Collins al negocio. Recuerda que las mujeres de su linaje fueron esclavizadas durante más de 2 siglos y sacrificaron sus vidas para construir esa empresa, por lo que no permitirá que los Collins la destruyan. Decidida a confrontar la situación, ordena que se realice una llamada para organizar una reunión con Barnabas. Barnabas asiste a la reunión. Angelique intenta persuadirlo para que venda la fábrica. Le recuerda que ambos son monstruos, 2 peces gigantes en un estanque diminuto. Pueden pelear hasta que uno de ellos muera o decidir crear pequeños peces juntos. Le confiesa haber disfrutado observar la desesperación de los Collins y haberlos destrozado. Sin embargo, últimamente se siente sola y considera que ambos son diferentes a los demás. Declara que desea su amor y con una mirada intensa comienza a seducirlo, amenazando con acabar con Victoria si no le concede lo que pide. Barnabas cede a sus más bajos instintos y ambos comparten un momento de intensa intimidad, una lujuria casi sobrenatural. Después del acto, él expresa que
que ese giro de los acontecimientos es lamentable. Parece que incluso en la muerte tiene una debilidad por la carne viva, especialmente por la suya, pero asegura que jamás volverá a sucumbir a sus encantos. Ella le responde que si no puede tenerlo, lo destruirá. Los días transcurren y la doctora Julia continúa administrándole transfusiones de sangre a Barnabas, aunque él asegura no percibir ningún resultado. Afirma no sentir cambio alguno que indique que esté recuperando su humanidad. Mientras tanto, Victoria comienza a tener sueños recurrentes de su infancia, en los que recuerda haber visto el fantasma de Josette. En aquellos recuerdos, sus padres, al notar que hablaba sola con frecuencia, decidieron internarla en un hospital psiquiátrico, convencidos de que su comportamiento no era normal. Victoria despierta sobresaltada y para su sorpresa ve nuevamente al fantasma de Josette frente a ella. La aparición le suplica ayuda con voz insistente. Victoria la sigue mientras el espectro repite una y otra vez la misma petición. Desconcertada, le pregunta de qué manera puede ayudarla, pero antes de obtener una respuesta, el fantasma se desvanece lentamente ante sus ojos. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Barnabas anuncia con solemnidad que organizará un gran baile para todo el pueblo. Caroline responde con escepticismo y le recuerda que prácticamente todo Collinsport los detesta, pero Barnabas le replica que un baile es una demostración de poder y que la familia Collins siempre ha sido conocida por celebrar los eventos más grandiosos y memorables. Caroline le señala que ya no se organizan simples bailes, sino acontecimientos. Intrigado, Barnabas le pregunta cómo se organiza uno de esos eventos, y ella le responde que necesitarán en primer lugar una bola de espejos, abundante alcohol y por supuesto a Alice Cooper. Siguiendo al pie de la letra las indicaciones de Caroline, Barnabas organiza el baile. Ella lo felicita por el resultado, aunque comenta con ironía que lo único que falta es Alice Cooper. Barnabas, satisfecho, le demuestra que el músico efectivamente se encuentra presente en la celebración. Durante el evento, Barnabas busca a la encargada del guardarropa, pero David le informa que su padre está hablando con ella. Roger, en efecto, se encuentra con la mujer, aprovechando la situación para robar objetos de los abrigos mientras conversa con ella. Además, niega que es el padre de David cuando ella le pregunta al respecto, y posteriormente comparte con la encargada un momento de cercanía e intimidad discreta. Más tarde, Barnabas encuentra a Victoria observando la noche desde uno de los balcones de la mansión. Ella le confiesa que siente algo profundo por él. Barnabas, con sinceridad, le admite que ha reprimido durante mucho tiempo su afecto, temiendo no ser correspondido. Victoria, ya completamente cómoda a su lado, le asegura que puede confiar en ella y contarle cualquier cosa. Siente como si lo conociera desde siempre. Le confiesa que hay algo en él que le resulta profundamente hipnótico, aunque Barnabas se apresura a aclarar que no ha utilizado ningún tipo de truco para atraerla. Victoria admite que no sabe explicar con exactitud qué es lo que la impulsa, pero siente que siempre ha existido una fuerza que la atrae hacia Collinsport y especialmente hacia él. Entonces le revela un secreto doloroso. Cuando era niña, sus padres la internaron en un manicomio porque afirmaba ver cosas que otras niñas no podían percibir. Se escapó de aquel lugar y jamás imaginó que algún día podría sentirse tan feliz como se siente en ese momento. Mientras ambos comparten ese instante de intimidad, Angelique llega al baile y los descubre besándose, lo que aviva aún más su amargura y su furia contenida. Impulsado por la certeza de que Victoria corresponde a sus sentimientos, Barnabas busca a la doctora Julia con una desesperación renovada por volver a ser mortal. Sin embargo, descubre con horror que ella ha estado utilizando su sangre para intentar alcanzar la inmortalidad. Sintiéndose profundamente traicionado, Barnabas la drena y con la ayuda de Willy arroja su cuerpo, aparentemente sin vida, a la bahía de la ciudad. Al día siguiente, Barnabas encuentra a Roger intentando acceder al pasadizo secreto de la mansión. Sin rodeos, le ofrece dos opciones: quedarse en Collingwood y convertirse en un padre responsable y ejemplar para David, o marcharse con suficiente dinero para continuar su vida de engaños y robos en otro lugar. Roger elige la segunda alternativa, decisión que deja a David profundamente abatido. No obstante, los problemas no terminan ahí. La verdadera identidad de Barnabas finalmente se revela ante el resto de la familia y ante Victoria cuando, en un acto heroico, salva a David de una pesada bola de discoteca que cae repentinamente. Aterrada por la revelación y por lo que ha presenciado, Victoria huye, incapaz de procesar la verdad que acaba de descubrir. Furioso, Barnabas irrumpe en la oficina de Angelique para exigirle que lo libere de la maldición que pesa sobre él. Angelique, con aparente calma, le ofrece sangre, plenamente consciente de que la doctora Julia ya no está presente para suministrarle transfusiones. Al mismo tiempo, lo amenaza con repetir la tragedia del pasado, asegurándole que hará que Victoria se arroje desde el monte de la viuda, tal como ocurrió con Josette. Con frialdad, le plantea un ultimátum: o acepta convertirse en su socio y amante, o será condenado nuevamente al encierro eterno dentro de un ataúd.
Ante el rechazo absoluto de Barnabas a la primera opción, Angelique ordena que lo capturen. Sus hombres lo introducen a la fuerza en un ataúd y lo cargan en una furgoneta perteneciente a la empresa. Como si aquello no fuera suficiente, Angelique lanza un hechizo que provoca la explosión de la fábrica de los Collins, consumiéndola en llamas. Posteriormente, traslada el ataúd hasta el cementerio. Allí lo abre por un instante y coloca sobre el cuerpo de Barnabas una prenda íntima suya, diciéndole con cruel ironía que se tome un tiempo más para reflexionar sobre lo que podrían haber sido juntos antes de volver a sellar el ataúd. Resignado a su destino, Barnabas asume que su encierro quizá dure solo algunas décadas más. Sin embargo, pocos minutos después, David aparece y abre el ataúd. Sorprendido, Barnabas le pregunta cómo supo que se encontraba allí. David responde con naturalidad que su madre se lo dijo. Angelique, no satisfecha con haber incendiado la fábrica de los Collins, da un paso más en su plan de destrucción. Se presenta ante el sheriff y le informa que la familia Collins protege a un asesino. Mediante una grabación de su última conversación con Barnabas, lo implica en la muerte de Julia y en la de todas aquellas personas de las que tuvo que alimentarse, incluidos los trabajadores de la construcción y los hippies. Estas acusaciones provocan que el pueblo entero se vuelva contra la familia Collins. Willie, que se encuentra entre la multitud enfurecida, comprende el peligro y huye de inmediato de regreso a Collingwood. Willie llega a la mansión y les informa lo sucedido. Barnabas y Elizabeth observan a la policía, a Angelique y a la multitud enfurecida que se aproxima. El sheriff les dice que tendrá que arrestarlos a todos. Elizabeth, indignada, les responde que la familia Collins construyó el pueblo con sus barcos y sus redes, a base de sacrificio. Barnabas sale dispuesto a entregarse a cualquier castigo, con la condición de que su familia no sufra daño alguno, siempre y cuando Angelique vaya con él, pues ella no es menos monstruo que él. Barnabas revela su verdadera naturaleza y la de Angelique frente a la muchedumbre furiosa, lo que provoca una pelea, enfrentando a Barnabas y Elizabeth contra Angelique. Durante la pelea, tras la partida de la policía y de las personas del pueblo, luego de estas revelaciones, se da a conocer que Caroline es una mujer lobo. Elizabeth aparece disparándole a Angelique, pero ella no recibe demasiado daño y logra levantarse. Angelique, usando su magia, hace que las esculturas de la casa cobren vida, que los retratos de la familia sangren, que las flores se marchiten y que surja un incendio en la mansión. Una de las esculturas atrapa a Barnabas y en ese momento entra Caroline. Elizabeth queda sorprendida al descubrir que su hija es una mujer lobo. Caroline ataca a Angelique, pero esta la derriba y la hiere. Elizabeth exige saber qué le hizo Angelique a Caroline, sospechando que su condición es obra suya. Angelique le responde que envió a un hombre lobo que mordió a Caroline en su cuna, así como también mandó a la madre de David al fondo del mar a tomar té con los atunes. David le grita que es su última oportunidad, suplicándole que los deje ir. El fantasma de la madre de David aparece y logra lanzar a Angelique contra el candelabro, que luego cae al suelo, hiriéndola mortalmente mientras comienza a romperse. Ella alcanza su pecho y literalmente ofrece su corazón a Barnabas, pero este le dice que su maldición es no poder amar. El corazón de Angelique se rompe, resultando así en su muerte. Preocupado por el bienestar de Victoria, Barnabas se marcha a buscarla. David, informado por su madre, le dice que se dirige hacia el monte de la viuda. Mientras los integrantes de la familia y los sirvientes observan la mansión siendo consumida por el fuego, David le pregunta a su tía qué harán ahora. Elizabeth responde que harán lo que siempre han hecho como la familia Collins: sobrevivir. Barnabas finalmente alcanza a Victoria y con angustia le confiesa que creyó haberla perdido para siempre. Ella, con tristeza pero firmeza, le responde que en realidad ya la ha perdido, pues pertenecen a mundos distintos. Ella vive en la luz, mientras él está condenado a las sombras. Victoria le recuerda que su destino es envejecer y morir como cualquier ser humano, mientras que Barnabas está destinado a vivir eternamente. Aún así, él se niega rotundamente a convertirla en vampiro, ya que no soporta la idea de que ella tenga que sufrir la misma maldición que ha marcado su propia existencia. Victoria se arroja desde el acantilado hacia el mar. Sin dudarlo, Barnabas salta tras ella y en el último instante la muerde, transformándola en vampiro para que pueda sobrevivir a la caída. Momentos después, Victoria despierta en la costa rocosa, confundida pero con una expresión serena. Al ver a Barnabas, le pide que la llame Josette, como si finalmente hubiera recuperado su verdadera identidad. Ambos se acercan y se besan apasionadamente, sellando su destino compartido. Mientras tanto, en lo profundo de la bahía se muestra a Julia, quien abre lentamente los ojos, revelando que también ha despertado a una nueva vida inmortal. De este modo, la película llega a su fin. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.